Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 11 de junio y la Iglesia celebra en este día la memoria de San Bernabé, a quien con toda justicia la Iglesia le da el título de apóstol. Él era natural de Chipre y recibió la fe cristiana y se convirtió al Evangelio en Jerusalén. Conoció a los apóstoles, trató con los apóstoles, que confiaron en él, que detectaron en él grandes prendas y un buen espíritu. Por eso fue enviado a Antioquía a anunciar el Evangelio. Y desde Antioquía él fue a Tarso, donde estaba Pablo después de su conversión, y se lo trajo con él a Antioquía para que le ayudara en la misión de asentar e implantar la Iglesia en Antioquía. En compañía de Pablo también viajó a Jerusalén para ese concilio de Jerusalén en que se trataron cuestiones importantísimas para la primitiva Iglesia. Acompañó a Pablo en el primer viaje apostólico que hicieron en compañía del primo de Bernabé, Juan Marcos. Como éste les abandonó en el transcurso del viaje, a la hora de salir en una nueva misión para un nuevo viaje apostólico, hubo desavenencia entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que quería una nueva oportunidad, pero Pablo se negó a que Juan Marcos les acompañara. Por eso decidieron amistosamente separarse y cada uno de ellos, por separado, tomar a un compañero y viajar. Bernabé tomó como compañero otra vez a su pariente Juan Marcos y partió hacia su isla natal, a Chipre, a anunciar el Evangelio, mientras que Pablo con Silas partió siguiendo otro rumbo. En Chipre, Bernabé anunció el Evangelio y allí murió. Vamos a escuchar y a meditar el Santo Evangelio. Hay una doble posibilidad que se nos ofrece hoy. O bien escoger el Evangelio del día de la 10ª semana del tiempo ordinario, o bien tomar el Evangelio de la fiesta. El Evangelio del tiempo ordinario es casi continuación del de ayer, del Sermón de la Montaña, del capítulo 5 de San Mateo, mientras que si tomamos el Evangelio propio de la memoria de la fiesta de San Bernabé, tomaríamos del mismo Evangelio de San Mateo el capítulo 10, los versículos 7 al 13. Aunque normalmente en las memorias yo prefiero tomar la lectura continuada, hoy haremos una excepción para darle todo el relieve que se merece a este personaje excepcional que hasta en la tradición de la Iglesia ha recibido el título de apóstol, que es San Bernabé. Dice así:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja plata, oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Son unas preciosas instrucciones que Jesús da a los apóstoles cuando los envíe en misión de 2 en 2. Lo primero que les dice a los apóstoles es: id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. En ese está cerca hay un toque de atención. La conversión es urgente porque el reino está cerca. O se acepta, o se acoge, o se rechaza. Pero el hombre no puede pedir plazos, no puede decir aguardemos a ver en qué queda todo esto. No puede decir aquello que dijo aquel famoso doctor de la ley Gamaliel en relación con la predicación de los apóstoles en Jerusalén: esperemos a ver en qué queda todo esto, porque si es de Dios seguirá adelante, y entonces es inútil que os opongáis, y si no es de Dios se va a terminar, como tantísimas otras revueltas, como tantísimos otros falsos mesías que han aparecido antes que ese Jesús de Nazaret. No, el cristiano no puede tener esas componendas, no puede tener esa, entre comillas, paciencia. El cristiano tiene que decidirse y acoger el mensaje de la cercanía del reino, convirtiendo el corazón. Y los signos de esa cercanía del reino que los apóstoles, por indicación de Jesús, anuncian son la curación de los enfermos, la resurrección de muertos, la curación de leprosos, la expulsión de demonios. Los apóstoles obraron muchísimos milagros porque Jesús les había concedido este poder de curar, de expulsar demonios. Ellos realizaron estos signos para anunciar la cercanía del reino. Ante estos signos, los hombres se sentían perplejos y urgidos con mayor fuerza a tomar decisiones, a decantarse por Jesús. Hoy día, aunque estos milagros existen, quizás no se den con la misma abundancia con que los realizaron los apóstoles. En parte, es cierto, nos falta fe, pero en parte estos signos y estos milagros se producen también de una manera espiritual, porque todo lo acontecido en aquellos tiempos de una forma corporal, material, tenía que ser signo y figura de realidades espirituales. La curación de enfermedades espirituales que son pecados y vicios y malas tendencias. La resurrección de muertos, que es el perdón de los pecados mortales que quitan la vida del alma. La limpieza de leprosos, arrojando del espíritu humano esa roña de los vicios y esa raíz de pecado
que es el pecado capital. La expulsión de demonios, que además de los exorcismos propiamente dichos, se trata de orar pidiendo la liberación de esas influencias maléficas que los espíritus impuros a veces tratan de ejercer en nuestras vidas. Todo eso lo sigue haciendo y practicando la Iglesia de forma espiritual y a veces también de forma material. Y para todo esto es preciso actuar con desinterés, dando gratis lo que gratis se ha recibido, sin poner la confianza en las cosas materiales, sin llevar alforja, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón, confiando plenamente en la providencia divina que acompaña siempre a los enviados de Jesucristo. Apóstoles llamados a anunciar la paz, a derramar la paz sobre los hombres y sobre los hogares que los acogen. Al entrar en la casa, saludad. Si allí la casa, los que la habitan se lo merecen, la paz que le deseéis vendrá a ella, y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Que nosotros también tengamos corazones pacificados, en los que pueda habitar el Señor, y que nuestra vida sea una clara y continuada llamada a todos los que nos conocen a convertirse, a aceptar la palabra de Jesús y los valores del reino. La primera lectura necesariamente es una lectura propia del día de San Bernabé, una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del capítulo 11, los versículos 21 al 26, y del capítulo 13, los versículos 1 al 3. Dicen así: en aquellos días gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos
a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien y lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Prácticamente he hablado ya, he repasado por encima el contenido, los hechos principales que se narran en este texto y que conciernen a Bernabé. Pero vamos ahora a meditarlos con un poco de más detenimiento. Estamos en Jerusalén. Estamos en esta época inmediatamente después a Pentecostés. El Evangelio se va difundiendo. Muchos cristianos, a veces no por salir a predicar, sino por razones diversas, incluso por la persecución de los judíos contra la iglesia naciente, se marchan de Jerusalén y se llevan con ellos no sólo su familia o sus pertenencias materiales, sino que se llevan su fe, que generosamente comparten, predican allá a donde van. A la iglesia de Jerusalén, a la iglesia madre, llegan noticias de esta expansión, de cómo están surgiendo comunidades cristianas en distintos lugares. Y deciden enviar a alguien de confianza a Antioquía, una gran ciudad en el Asia Menor. Allí va Bernabé. Y Bernabé constata, como testigo de primera mano, lo que está haciendo la gracia de Dios en aquella comunidad. Dios está actuando, eso sí, sigue siendo precisa la formación, sigue siendo precisa que la fe de aquellos primeros cristianos se cimiente bien. Y Bernabé tiene necesidad de ayuda. Él se alegra de lo bueno, exhorta a todos a perseverar en aquel camino emprendido, a seguir unidos al Señor. Y la presencia de Bernabé, que era un hombre de bien, un hombre lleno de Espíritu Santo, un hombre ungido por Dios, gracias a su presencia, todo florece todavía más. Una multitud considerable se adhirió al Señor. La comunidad creció todavía más, de manera que Bernabé necesitaba ayuda, más ayuda, toda la ayuda necesaria. Y entonces recuerdan a aquel Saulo, el perseguidor de cristianos, del que se sabe que se ha convertido de una manera espectacular, que ha anunciado el Evangelio en algunos lugares, pero es fama, es público y notorio que ha regresado a su pueblo, a su ciudad natal, y allí ha quedado quizás a la espera de que el Señor le indique su camino. Y Bernabé va a buscar a Saulo sin miedo, lo encuentra y lo lleva a Antioquía. Y Bernabé, ese hombre de bien lleno de Espíritu Santo, respalda, apoya
de alguna manera recomienda a Saulo ante aquella asamblea, ante aquella iglesia fervorosa. Instruyeron a muchos, durante un año están allí, perseveran en la enseñanza, en el culto, en la oración. Y, dato interesante recogido por San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue en aquella ciudad y en aquel tiempo, contando con la presencia de Bernabé y de Pablo, cuando por primera vez a los seguidores de Jesús de Nazaret se les llamó cristianos, los seguidores de Cristo, es decir, los seguidores del Mesías. Llamarles cristianos debía sonar a los oídos de los judíos de la época algo así como llamarles los mesiánicos, los seguidores del Mesías, los cristianos, los seguidores del ungido, del Cristo. La iglesia de Antioquía era rica en dones, en gracias y en carismas. Había profetas y maestros. Los profetas dan testimonio de lo que han oído del Señor o de lo que han visto del Señor, porque el Señor les ha permitido ver y oír cosas que a otros hombres no les ha dado contemplar o escuchar de primera mano. Hay profetas, pero hay también maestros, que no ya directamente dan testimonio de una palabra del Señor o de una visión, sino que los maestros van cimentando la fe, van narrando los hechos, las palabras de Jesús, las van explicando, van sacando las consecuencias prácticas necesarias para llevar la palabra a la vida. El profeta es el hombre que transmite la palabra, el maestro es el hombre que se preocupa de la vida. Palabra y vida, profecía y magisterio, ambos son necesarios en la Iglesia. Pues con esto, mis queridos hermanos, hemos repasado las lecturas de la palabra de Dios propias de la fiesta de hoy, y solamente me queda desearos que recibáis con gozo, como cada día, esta palabra, y que recibáis la bendición del Señor con ella. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.